Hola a todos, en este vídeo vamos a continuar con el curso de preálgebra con la unidad de propiedades de la aritmética, la primera unidad del curso, y bueno, vamos a hacer en esta sesión un pequeño resumen de lo que hemos visto en esta unidad. Bien, ¿qué hemos hecho? Esta unidad pues, nos ha servido para explorar las operaciones básicas de la aritmética. Hemos visto la suma y la multiplicación, y a partir de la negación pues hemos definido la resta. Y luego a partir del recíproco, o sea, hemos estudiado el recíproco y a partir del recíproco hemos definido la división. Nuestro objetivo para derivar el mayor número de propiedades, o sea, nuestro objetivo era tratar de obtener la mayor cantidad de propiedades posibles de estas operaciones. Entonces, digamos que lo primero es, hemos visto el orden de las operaciones. Como tenemos diferentes operaciones, tenemos que saber cómo utilizarlas de manera apropiada, o sea, en qué orden hacerlas. Hemos visto primero se evaluaban las operaciones que estaban dentro de los paréntesis, después se calculaban las potencias, es algo que aún no hemos visto, que será el tema de la siguiente unidad. Después hacíamos las multiplicaciones y las divisiones siempre de izquierda a derecha. Y por último las sumas y las restas también de izquierda a derecha. Las propiedades más importantes que vimos, la base de prácticamente todo lo que vamos a hacer, eran, por ejemplo, esta. Si tenemos tres números A, B y C, entonces demostramos, o bueno, no demostramos, pero por lo menos dimos una idea ilustrativa de cómo se podría demostrar que la suma siempre era conmutativa. O sea, que A más B es lo mismo que B más A. Y por otra parte, vimos también la propiedad asociativa, o sea que la suma, en los sumandos, si tenemos más de dos sumandos, ellos podían asociarse. Primero sumarse unos y después el resultado de ese sumar otro, o primero sumarse los otros dos, o sea. Y estas dos propiedades en conjunto nos daban el principio de cualquier orden. O sea que nosotros para hacer las sumas podíamos hacerla en el orden que deseásemos. No teníamos que seguir el orden de izquierda a derecha. ¿Vale? Es algo importante, pero es solamente para la suma. Por otra parte, hemos visto también la propiedad del neutro para la suma, que era el cero. O sea que cualquier número que nosotros le sumemos cero, pues se queda, como resultado se obtiene el propio número. Por otra parte, también vimos las propiedades de la multiplicación. Vimos que la multiplicación también era, digamos, conmutativa y asociativa, o sea que el orden de los factores no alteraba el resultado, no alteraba el producto, que podíamos hacer ese orden, o sea, multiplicar en cualquier orden. Y por otra parte, que si teníamos que el neutro para la multiplicación era el 1, o sea, cualquier número multiplicado por 1 te da el propio número. También vimos que estas dos propiedades, estas dos operaciones se relacionaban entre ellas a través de la propiedad distributiva, que lo que dice es que si tenemos el producto de un número por la suma de otros dos, pues esto podemos hacer el número por A por B más el número A por el número C. ¿Vale? AB más AC. Y a la inversa también. Si tenemos la suma y eso le estamos multiplicando un número A, pues podemos hacer el primero de los sumandos por el número A más el segundo de los sumandos por el número A también. O sea, que este término de aquí es equivalente a ser B por A más C por A. Por otra parte, hemos definido la negación. La negación es aquel número que cuando nosotros se lo sumamos a A obtenemos el 0. O sea, es el número que al sumárselo a A se obtiene el 0. Esa es la negación de A o el opuesto de A. Y la otra propiedad que definimos fue el recíproco, o la otra operación que definimos. Si A es distinto de 0, para cualquier A distinto de 0, el recíproco es el número que multiplicado por A nos da la identidad para la multiplicación, que es el 1. ¿Vale? Es el número, en este caso se representa como 1 sobre A, tal que 1 sobre A por A nos da igual a 1. ¿Vale? Estas son las principales propiedades que nosotros vimos a lo largo del capítulo. Y aunque parezca muy sorprendente, de esas 9 propiedades, esos son los únicos supuestos que necesitamos para construir prácticamente todas las propiedades otras que demostramos a lo largo del capítulo. Todas las otras salen de una mezcla de estas 9 propiedades. Todas. Entonces es algo, en cierta medida, extraordinario, ¿no? Que con solamente algunas propiedades nosotros podamos construir todo el edificio de la matemática. Y es algo precioso, en mi opinión, que tienen las matemáticas.
A partir de ellas, pues vamos a poder, digamos, averiguar un número bastante sorprendente de propiedades. No deberíamos tener que memorizar estas propiedades, sino que más bien lo que deberíamos saber es tratar de dominar por qué es que cada una de ellas es cierta, ¿vale? Porque es que estas reglas aritméticas funcionan así. Una de las cosas que hicimos fue definir la resta y la división en términos de la suma y la multiplicación. Entonces vamos a ver cómo se hacía esto. Por una parte, la definición de la resta se hacía utilizando la suma y el opuesto, y definimos que a menos b es lo mismo que a más el opuesto de b, o sea, el primero más el opuesto del segundo. ¿Qué nos permitía hacer esto? Pues esto nos permitía que si nosotros transformábamos las restas en sumas, pues podíamos posteriormente utilizar el principio de cualquier orden, o sea, podríamos utilizar la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa para poder sumar y restar en el orden, o sea, sumar, perdón, en el orden en que deseemos. Por otra parte, la división, si el número b es distinto de 0, pues la división a entre b se define de esta manera. Se define como a por el recíproco de b. ¿Vale? Esto nos permite lo mismo. Como la multiplicación es conmutativa y asociativa, pero la división no lo es, el hecho de poder definir la división así nos permite posteriormente pues poder multiplicar en cualquier orden. Esto es algo que vimos que tenía su utilidad en determinados tipos de ejercicios y bueno, es la base prácticamente de mucha de la parte del trabajo con fracciones. Bien, algunas propiedades extras que vimos a partir de la resta y de la división, pues son estas. Si tenemos a y b dos números, pues entonces el opuesto del opuesto es el número original. También vimos que la negación o la negación de la negación es el número original o el opuesto del opuesto es el número original. Podemos decirlo de cualquier forma. La negación de una suma es la negación de cada uno de los sumandos, ¿vale? Menos a más b es lo mismo que tener menos a más menos b. Por otra parte, la multiplicación por 0 es, digamos, el resultado siempre que multipliquemos cualquier número por 0 es el propio 0. O sea, el 0 es como un se le llama que es un elemento absorbente, como que absorbe todo cuando uno lo multiplica cualquier cosa por él, porque el resultado es el propio 0. Vale, hemos visto también que el opuesto, o sea, menos a, era equivalente a multiplicar por menos 1 el elemento a. O sea, la multiplicación por menos 1 es equivalente a obtener el opuesto del número que estás multiplicando por menos 1. Y eso nos sirvió para establecer lo que se le llaman reglas de signos cuando se establecen la multiplicación de números positivos y negativos. ¿Vale? Fíjense que entonces vamos a tener que si nosotros multiplicamos un número por el opuesto del número, el resultado va a ser el opuesto de la multiplicación de esos dos números. Y lo mismo en cualquiera de los órdenes, porque por la propiedad conmutativa de la multiplicación. O sea, esto se podría traducir a lo que en matemática, bueno, a lo que muchas veces se dice en los colegios de que menos por más es menos o que más por menos es menos. Claro, esto es más general porque aquí A y B no tienen por qué ser, pueden ser números positivos o negativos, no tienen por qué ser positivos. Bien, para la negación, negación por negación, es cuando tenemos que el menos a, el opuesto de a por el opuesto de b, el resultado es a por b sin que cambie ningún signo, o sea, es a por b simplemente. Y esto cuando a y b son positivos es el típico dicho de menos por menos, o sea, menos a es negativo, menos b es negativo, menos por menos es más, porque a por b sería positivo si a y b ambos lo son. Vale, ahora, también respecto a la resta hemos visto, por ejemplo, si al 0 le restamos a, pues lo que obtenemos también es otra forma de escribir el opuesto, es menos a. Por otra parte, si a un número le restamos el propio número, lo que obtenemos es 0, y si a un número le restamos 0, el número que obtenemos es el número original, o sea, el 0 ni al sumar ni al restar, pues va a cambiar nada. Por otra parte, vimos también que restar a la negación, si tenemos a y lo que restamos es menos b, que es la negación de b, pues eso es como tener una suma, es como tener a más b. Y por otra parte, si restamos a le restamos menos b, es como tener menos a más b. Fíjense que aquí lo que sucede es como si hubiese una distribución de este menos, distribuyese, o sea, como si sacase factor común. De hecho, la demostración es haciendo eso, sacando factor común menos 1
y teniendo menos la suma de los números en positivo. Por otra parte, la negación de la resta, si tenemos una resta y a esa resta le aplicamos la negación, sería el opuesto del primero más el segundo. O sea, y esto es equivalente al opuesto de esa resta que tenemos. O sea, que la negación de una resta es como el opuesto del resultado de la resta. Pues fíjense que aquí lo que hemos hecho es cambiar los signos de lugar. Por otra parte, la multiplicación va a distribuir respecto a la resta. Esto también lo vimos y lo probamos, que era cierto. Si tenemos un número A y tenemos B menos C, entonces este número A va a distribuir respecto a esta resta. Esto va a ser A por B menos A por C. ¿Vale? Y lo mismo, pero a la inversa. Si tenemos B menos C, pues este número A también va a aplicarse la distributiva, aunque esté del otro lado. ¿Vale? Esto es lo mismo que tener B por A y menos C por A. Y el resultado es exactamente el mismo. Menos BA menos CA. Por otra parte, el recíproco, si le aplicamos el recíproco al recíproco de un número, o sea, esto es 1 sobre A, pues el resultado de esto es el propio A, ¿vale? Es el número original. O sea, lo mismo que sucedía con el opuesto. El opuesto del opuesto era el número original y con el recíproco va a ocurrir lo mismo. El recíproco del recíproco de A es A. O sea, el recíproco de 1 sobre A, donde 1 sobre A es el recíproco de A, pues el resultado va a ser el número original A. Perdón. Por otra parte, el recíproco del opuesto, si A es distinto de 0, entonces 1 sobre menos A es lo mismo que tener menos 1 sobre A. O sea, esto es la relación que hay entre recíproco y opuesto. El recíproco del opuesto de un número es el opuesto del recíproco del número. ¿Vale? Suena un poco raro, un poco trabalengua, pero esto es lo que permite luego hacer las divisiones con números negativos. Por otra parte, si tenemos A y B, dos números cualesquiera, pues algo que se va a cumplir siempre, siempre que esos números sean distintos de 0, es que el producto de, o sea, el recíproco del producto de dos números es el producto de los recíprocos. Es el primero por el recíproco del segundo. Y algo importante es que si nosotros tenemos un número 0 y queremos dividir ese 0, o sea, queremos hacer 0 entre A, pues el resultado va a ser siempre 0. Fíjense que esto es muy diferente a hacer A entre 0. Esto no se puede hacer. A entre 0 no está definido. ¿Vale? 0 entre A sí, pero A entre 0 no. No podemos nunca dividir por 0. Otra propiedad es qué es lo que ocurre si dividimos un número por él mismo. Bueno, y el resultado pues es que se obtiene la identidad. ¿Vale? Si dividimos un número por el propio número, pues lo que obtenemos como resultado es 1. Por otra parte, dividir un número entre A entre un número entre 1, o sea, dividir entre 1 deja como resultado el propio número. Esto se parece a la propiedad del opuesto, ¿vale? Recordemos que habíamos dicho que A menos 0 era igual a A, pues sucede lo mismo con la división. Como el 1 es el neutro de la multiplicación, pues también lo va a ser para la división. A entre 1 pues va a ser igual al propio A. Y dividir el 1, o sea, dividir un número, 1 entre un número cualquiera, si A es distinto de 0 y nosotros hacemos 1 entre A, pues nosotros observamos que eso era igual al recíproco del número. Finalmente, si nosotros dividir por el recíproco, ¿vale? Si tenemos un número A y lo dividimos entre 1 sobre B, pues este resultado va a ser A por B. ¿Vale? Creo que en la introducción vimos esto, que dijimos que íbamos a aprender a hacer esto. Creo que el ejemplo fue algo así como 7 entre 1 sobre 8 y el resultado era 56. ¿Vale? Y sale de aquí, de que si divides 7 entre 1 sobre 8 es lo mismo que tener 7 por 8 y 7 por 8 es 56. Bien, vamos a ver ahora otro listado de propiedades, ya las últimas, casi las últimas con las que vamos a comentar. Nos quedan solamente dos o tres listados.
Y realmente son muchas, pero es que realmente en este primer capítulo donde trabajamos con la aritmética, realmente son muchas propiedades las que se ven. Y nuevamente, no se espera que ustedes las aprendan todas de memoria, sino que sepan trabajar con ellas apropiadamente. Si saben trabajar con ellas, no van a tener problemas para deducirla cuando las necesiten. Entonces, dividir el opuesto de un número. Si tenemos un número b, que es distinto de 0, entonces menos a entre b, pues es lo mismo que hacer el opuesto de esa división. Tenemos a entre b y a eso le aplicamos el opuesto. Por otra parte, si lo que queremos es dividir por el opuesto, si b es distinto de 0, entonces a entre el opuesto de b es lo mismo que hallar el opuesto de, nuevamente, a entre b. Y si queremos dividir el opuesto por el opuesto, o sea, menos a entre menos b, el resultado de eso es a entre b. Todas estas propiedades que estamos mencionando ahora están demostradas en los vídeos anteriores, ¿vale? Si alguien que por primera vez ve este vídeo y se queda un poco así como que esto de qué me están hablando, pues vaya a los vídeos anteriores y véanlos, compréndanlos y traten de ver de dónde es que salen. Es simplemente un resumen de las propiedades que hemos visto. Por otra parte, vimos una propiedad muy importante que es la de cancelar el factor común. O sea, si tenemos un cociente en el que aparece a y c son números distintos de 0, en el que aparece a entre b, o sea, a por b, perdón, entre a por c, como el a aparece en ambos multiplicando, ¿vale? En este número y en este otro también, pues es lo que obtenemos, b entre c. Probablemente esto aquí les suene un poco raro, pero si yo les haga esto, si les ponga, por ejemplo, 2000 entre 500, probablemente para dividir esto le enseñaron en la primaria que ustedes podían cancelar este 0 y este 0 con este 0 y este 0 y hacer 20 entre 5, que es 4. Pues lo que está detrás de eso es esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos haciendo es 20 por 100 y eso entre 5 por 100, ¿vale? Y utilizando esta propiedad como que las hace, como que este factor que está en ambos, que es el 100, se cancela. Y el resultado de esto es lo mismo que hacer 20 entre 5, que es 4. ¿Vale? Bien, por otra parte, la división por un número distribuye respecto a la suma y a la resta. ¿Vale? Si tenemos a más b entre c, pues esto es como hacer a entre c más b entre c. Y si tenemos a menos b entre c, es lo mismo que hacer a entre c menos b entre c. ¿Cuándo es el problema? En la multiplicación esto valía tanto si la suma estaba adelante como si estaba atrás. Pero en la división solamente funciona cuando lo que estás dividiendo es solamente un número. Si lo que estás dividiendo no es un número, sino que es, por ejemplo, una suma, pues ya entonces la propiedad no va a funcionar. ¿Vale? Bien, unas advertencias importantes que tenemos que tener en cuenta. Ya las propiedades, digamos, las propiedades positivas, las que se van a cumplir siempre, las hemos dicho, y ahora vamos a hablar de las advertencias de las que hablamos a lo largo de esta unidad. La primera, la resta no es conmutativa ni asociativa. La suma sí lo es, pero la resta no. Y vimos ejemplos en los que no se cumplía. O sea que a menos b es diferente de b menos a. De hecho, estas dos cantidades son opuestas. O sea, el opuesto de a menos b es justamente b menos a. Y tampoco tiene por qué cumplirse la propiedad asociativa. O sea, que a menos b menos c, o sea, a menos y entre paréntesis b menos c, sea lo mismo que a menos b y eso menos c. Recuerden que aquí este menos, ¿vale? Es como el opuesto de esta resta y esto quedaría, esta parte quedaría a menos b más c, ¿vale? Y en general, eso, y aquí, como, o sea, el paréntesis ahí no afecta en nada porque es en el mismo orden en que se realiza la operación, esto quedaría a menos b menos c. Y fíjense cómo estas dos cantidades son diferentes en términos generales. De hecho, solamente van a ser iguales cuando el elemento este de aquí, c igual a, o sea, cuando c igual a menos c. O sea, que eso es cuando c igual a 0. ¿Vale? Es una propiedad importante que no se, o sea, mostrando de que no se va a cumplir eso, la propiedad asociativa para la resta, a menos que el último sumando sea 0. Por otra parte, no es posible dividir por 0, ya lo hemos comentado y lo seguiremos repitiendo una y otra vez. Nunca podemos dividir por 0 porque la división por 0 está indefinida. ¿Por qué? Porque no existe el recíproco del 0. ¿Por qué no existe el recíproco del 0? Porque el recíproco era el número que cuando yo lo multiplicaba
por A, por ejemplo, no, me daba 1. Y no hay ningún número que cuando yo lo multiplique por 0 que me dé 1, porque todos los productos de 0 por un número dan 0. O sea, fíjense cómo está basado una cosa en la otra, ¿vale? Del hecho de que todo número multiplicado por 0 dé 0, sale de que el 0 no va a tener recíproco. Y como el 0 no tiene recíproco, no puede definirse su división. O sea, la división por él. ¿Por qué? Porque la división se define a partir de recíproco. Ese es el por qué no se puede dividir por 0. Antes de dividir por un número, siempre debes asegurarte de que ese número sea distinto de 0. Y por último, ya las últimas advertencias que tenemos que hacer es que la división tampoco es conmutativa ni asociativa. A entre B no va a ser lo mismo que B entre A, ¿vale? Y tampoco se va a cumplir esto, que A entre B entre paréntesis B entre C sea lo mismo que A entre B entre C. Si esto lo quieren tener más claro, si lo que pueden hacer es aplicar el recíproco aquí, ¿vale? Si lo quieren ver como siempre sería. Notemos que esta expresión A, si aplicamos aquí la definición de la división, sería por 1 sobre B entre C. ¿Vale? Y ahora, por otra parte, esta parte de aquí, podemos nuevamente aplicar la definición y sería A por 1 sobre B y esto por 1 sobre C. ¿Vale? Ya esta parte es más complicada. Fíjense que esto de aquí vale, es bastante más complicado. Porque aquí podríamos utilizar que el recíproco de la multiplicación es la multiplicación de los recíprocos, así que esto es A por 1 sobre B por 1 sobre 1 sobre C, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Que el recíproco del recíproco es el propio número original. Así que aquí lo que tendríamos es A por 1 sobre B por C, ¿vale? O sea que esta multiplicación va a ser lo mismo que hacer A por C entre B. Es lo que va a quedar en realidad, ¿vale? Porque aquí, como la multiplicación es conmutativa, podemos cambiar de orden las cosas y quedaría A por C entre B, ¿vale? Primero usando la propiedad conmutativa para pasar el A hacia adelante y después aplicando la definición de la división para el 1 sobre B. A por C entre B. Sin embargo, este de aquí, si nosotros desarrollamos esto, aquí como el paréntesis este realmente no cumple ninguna función porque primero haríamos esta operación, o sea, se hace de izquierda a derecha, así que haríamos A entre B y el resultado entre C. Así que esto sería A entre B y ese resultado que va a dar un número entre C. ¿Vale? Entonces, aquí no hay mucho que cambiar, ¿vale? Si definimos aquí, usamos la definición, pues sería A por 1 sobre B y ese resultado entre C. Y ahora, si usamos nuevamente la definición, pues sería esta parte forma como una unidad, como un número, A por 1 sobre B. Y ahora aplicamos la definición para el entre C, que quedaría por 1 sobre C. Así que lo que estaríamos haciendo, si ahora aplicamos que el recíproco, o sea, la multiplicación de los recíprocos es el recíproco de la multiplicación, tendríamos A por 1 sobre B por C. O sea que al final lo que tendríamos es como multiplicar A, o sea, dividir A por el producto de A por B. O sea que quedaría A por B entre C. Perdón, A entre B por C. Lo siento. ¿Vale? Quedaría algo así. Fíjense que esto no tiene nada que ver con esto de acá. ¿Vale? Para que estas dos cosas sean iguales, el B tiene que ser 1. ¿Vale? Cuando B es 1, no, tampoco. B y C tienen que ser 1, o el producto de B por C tiene que ser 1 para que estas dos cosas sean iguales. Entonces hemos visto que, bueno, que en general no se cumple. Vamos a borrar todo lo que está ahí, así que si quieren verlo, pausenlo y revísenlo. Ahora, continuemos, ¿vale? Esencialmente lo que tiene que quedar claro es que la división tiene que ser de izquierda a derecha, que no se puede, a menos que aparezcan paréntesis, que uno no puede dividir en cualquier orden. Pusimos un ejemplo de 1 entre 8, entre 1 entre 8, entre 1, perdón, 1 sobre 8, entre 1 sobre 8, entre 1 sobre 8, que las personas suelen cancelar y no se puede hacer. Vale. Podemos utilizar la propiedad distributiva para dividir una suma entre un número, pero no se puede usar al inverso, o sea, no se puede
dividir un número entre una suma, ¿vale? Esto no es lo mismo que A entre B más A entre C. Esto de aquí, estas dos cosas son diferentes, ¿vale? No son iguales, no lo podemos hacer. No tiene por qué ser igual a, bueno, aquí aparece abajo, A entre B más A entre C, ¿vale? Y del mismo modo, pues tampoco con la resta. A entre paréntesis, F menos C no es lo mismo que hacer A entre B menos A entre C. No se puede hacer de esa forma. Tiene que verse cuánto es esa diferencia o esa suma y después poder hacer la multiplicación o la división. Estas propiedades parecen una tontería, pero son muy importantes. Son muy importantes porque después cuando trabajen con variables, yo he visto muchos estudiantes que hacen esto, diciendo que esto es igual a esto, sobre todo con fracciones, y hacen cosas con las fracciones que no están correctas. Y todo parte de no comprender apropiadamente cómo trabajar con números. Después, lo que hacen mal con los números lo pasan y lo hacen mal con las variables y terminan haciéndolo mal con las funciones y con todas las herramientas que se dan en la enseñanza media. ¿Vale? Bien, espero que haya sido de su interés. Recuerden que en los comentarios pondremos 2 listados de ejercicios. En un listado de ejercicios aparecerán ejercicios normales y en el otro listado pues aparecerán ejercicios desafiantes, ejercicios un poco más complicados, ¿vale? Si los pueden intentar hacer, mi recomendación es que los ejercicios que son normales los intenten hacer todos y si tienen alguna duda pues vean los otros vídeos en que se han equivocado, que se han trabado y traten de ver por qué es que no es correcto. Y en los ejercicios desafiantes, pues bueno, esos irlos pensando, tratar de hacerlo y si hay alguno que después de muchos días no sepan hacerlo, pues me escriben o lo comentamos y yo hago un vídeo resolviéndolo. ¿Vale? Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.